¿Cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de Argumenta 2024. En este capítulo conoceremos una temática que sin duda nos afecta como sociedad actual, el reconocimiento legal de las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Por un lado está el Colegio Brainstorm de Temuco, que se enfrenta al Liceo Arturo Valenzuela de Cunco. Sin duda una temática donde los estudiantes pondrán a prueba sus diferentes perspectivas sobre este tema tan relevante para nuestra sociedad. ¿Qué implica el reconocimiento legal de las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas? ¿Qué desafíos y beneficios podría traer esto? Esto y mucho más en un nuevo capítulo de Argumenta 2024. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a esta segunda final de Argumenta 2024, organizada en conjunto por la Secretaría Regional Ministerial de Educación a través de su Departamento Provincial de Educación Cautín Norte y la Universidad Católica de Temuco. Queremos recibir en esta oportunidad con un fuerte aplauso al equipo de debate y su profesor capitán del Liceo Brainstorm de Temuco. Y también recibimos con un fuerte aplauso al equipo de debate y su profesora capitana del Liceo Arturo Valenzuela de Cunco. Argumenta 2024 es un torneo de debate que se desarrolla desde el año 2016 en nuestro Departamento Provincial de Educación. A través de sus 5 versiones, más de 600 discursos y 100 tesis han sido debatidas en esta instancia, hoy transmitida a través de las pantallas de TV UCT. Les deseamos el mejor de los éxitos a ambos equipos, saludando previamente a nuestros jurados. Saludamos a nuestros jurados expertos de esta oportunidad. Saludamos a Sandra Garrido y Juan Luis Nas con un fuerte aplauso. Y también recibimos con este mismo cálido aplauso a nuestros jurados permanentes, Moira Breque y la presidenta de esta instancia, Denise Pérez. Como les hemos dicho en las 4 rondas clasificatorias y en la presente, el mejor de los éxitos para ambos equipos. Debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Inicia este debate el discurso de introducción de la postura a favor. Integrantes del jurado, compañeros y compañeras de la contraparte, público que hoy nos acompaña, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Antonia Herrera Navarrete, represento al Liceo Brainstorm de Temuco y a continuación presentaré la introducción a favor de la tesis "Debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas". La Real Academia Española, en su sitio web rae.es, define el verbo reconocer como admitir o aceptar que alguien tiene determinada cualidad o condición. Matthias Herzegen, abogado, investigador y escritor alemán, en su libro 2005 Derecho Internacional Público, define reconocimiento en sentido legal y jurídico como, cito, manifestación unilateral de voluntad de un Estado mediante la cual se reconoce la existencia de una determinada situación jurídica. Ahora bien, ¿qué es una autoridad sociopolítica indígena? Respondamos esto basándonos en una de las principales autoridades sociopolíticas del pueblo mapuche, el Lonco. Pelín Massí y Rollo, en su libro de 2019, Cartografía Cultural del Wallmapu, elementos para descolonizar el mapa en territorio mapuche, define el Lonco como autoridad tradicional mapuche, ligada principalmente al ámbito político, aunque en situaciones puede cumplir también un rol religioso. Su existencia tiene directa relación con el linaje al cual pertenece. Hay condiciones para ser Lonco, entre ellas hablar mapuzungún, ser quimche, sabio, norche, con rectitud y cumeche, buena persona. Estimados auditores, miembros del jurado, una autoridad sociopolítica indígena representa una figura integral de la cultura y tradición de un pueblo. Reafirmamos nuestra postura a favor de reconocer legalmente a estas autoridades. La pregunta que tal vez se puedan estar realizando algunos de ustedes en este momento es: ¿por qué reconocerlas legalmente? Mis compañeros y compañeras en sus siguientes discursos profundizarán respecto a esto, pero quisiéramos establecer las bases de nuestros argumentos en los siguientes pilares. Que la existencia de declaraciones, pactos y convenios internacionales fomentan, alientan y promueven el libre derecho
a la libre determinación por parte de los pueblos indígenas. Que el reconocimiento legal de los pueblos indígenas se ha planteado, solicitado y sugerido en diversas ocasiones al Estado de Chile por parte de comisiones, informes y convenios. Reconocer significa aceptar y por ende visibilizar la cualidad natural de estas autoridades, que a su vez son representantes de culturas ancestrales, por lo que ignorar su condición solo contribuye a un debilitamiento de estas. Y que existe una voluntad por parte del Estado chileno durante las últimas décadas para avanzar hacia un reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, con el fin de fortalecer la relación que tiene el Estado de Chile con estos. Muchas gracias. La autoridad indígena no manda, sino que guía a su pueblo. No impone sus intereses e ideas, sino más bien escucha y respeta la palabra del pueblo. Diccionario prehispánico del español jurídico. Buenos días, señores del jurado, equipo de la contraparte y público presente. Mi nombre es Martina Enríquez. Para contextualizar el contenido de la tesis, debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Comenzaremos revisando lo que la Real Academia de la Lengua Española define como reconocer, comillas. Examinar algo o a alguien para conocer su identidad, naturaleza y circunstancias, y en una segunda acepción admitir como cierto o legítimo. Cierro comillas. En el marco del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en adelante OIT, los pueblos indígenas son considerados como tales, comillas, por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Cierro comillas. Según la Biblioteca del Congreso Nacional, año 2022, los pueblos indígenas que el Estado reconoce son mapuche, aymara, rapanui, atacameño, quechua, colla, diaguita, chango, cahuéscar y yamana. Posteriormente se ha reconocido al pueblo afrodescendiente. Señores del jurado, para defender nuestra postura en contra de la tesis, presentaremos algunos aspectos a considerar. Primero, reconocimiento implícito. El Estado reconoce y respeta a los pueblos indígenas, según acuerdos internacionales, lo que se demuestra en un diálogo permanente con sus autoridades, aun sin que éstas tengan reconocimiento legal. Segundo, la diversidad cultural y falta de consenso. Cada pueblo tiene sus propias dinámicas, formas de organización, además de que su distribución a lo largo del país no es homogénea, lo que puede generar dificultades en el logro de un consenso para elegir a sus autoridades. Tercero, división y separatismo. Existe en el país una voluntad mayoritariamente favorable a la integración y la unidad y adversa al separatismo y la división. Prueba de ello fue el amplio rechazo al proyecto de constitución, donde las expresiones multiculturalidad, plurinacionalidad y autodeterminación fueron la clave para el resultado obtenido. Al respecto cito: el carácter plurinacional del Estado, cuestiones como la autonomía de los pueblos indígenas. La Constitución fue muy identitaria, hubo una especie de rechazo, de resistencia a un texto que parecía darles a los pueblos originarios una preeminencia que nunca habían tenido en Chile. Cierro cita. Cristóbal Belolian, BBC News, septiembre de 2022. Señores del jurado, lo anteriormente señalado y que será argumentado por mis compañeros de bancada, se basará en nuestra argumentación en contra de la tesis, debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muy buenos días, integrantes del jurado, contraparte y público que hoy nos acompaña. Mi nombre es Matías Reyes Geldres, represento al Liceo Brainstorm de Temuco y hoy presentaré nuestra primera argumentación de la tesis. Debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Postura a favor. La Ley 19.253, conocida coloquialmente como la Ley Indígena, publicada en 1993, otorgó reconocimiento legal a 8 pueblos indígenas: a la mapuche, aymara, rapanui, atacameño, quechua, colla, cahuéscar y yagán. Los pueblos de Aguita, Chango y Sagna fueron reconocidos legalmente en los años 2006, 2020 y 2023 respectivamente. A contar del año 2019,
Con virtud de la ley número 21.151, el pueblo afrodescendiente chileno cuenta con reconocimiento legal. Asimismo, existen situaciones como la del pueblo tehuelche, que no tiene reconocimiento legal, ni existe un proyecto de ley que tenga como objetivo su reconocimiento. Sin embargo, el convenio número 169 de la OIT, al cual Chile se encuentra suscrito desde el año 2008, plantea que la falta de reconocimiento legal de un pueblo no afecta su existencia, pues preexiste al Estado y a su organización institucional. Esto significa, pues, que internacionalmente los pueblos originarios no necesitan del reconocimiento legal del Estado de Chile para ser reconocidos como tal. Ahora bien, un informe de asesoría técnica, escrito por el abogado Matías Mesa Lopeandia en 2020, titulado Los pueblos indígenas y tribales en Chile, una introducción al tratamiento jurídico de la cuestión indígena, disponible en bcn.cl, plantea: en la práctica, el reconocimiento legal parece ser necesario para acceder al tratamiento legal que corresponde a los pueblos indígenas en Chile. Reconocer legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas es transitar en correspondencia con los tratados internacionales a los cuales nuestro país se ha adscrito. El Estado de Chile, al no manifestar la voluntad de reconocer jurídicamente estas autoridades, contradice el valor de estas normativas y debilita el desarrollo tanto cultural, histórico y social de los pueblos indígenas. El 11 de noviembre de 2022, el presidente Gabriel Boric anunciaba la creación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que entró en vigencia por decreto oficial número 14 el 21 de junio de 2023, disponible en la tercera.cl. Dentro de la comisión se presentó el informe de sistematización de las recomendaciones al Estado de Chile en materia de tierras y derechos del pueblo mapuche. En él se presenta una revisión al trabajo de las comisiones asesoras presidenciales en materia de pueblos indígenas. Ahora, destacaremos algunas partes relevantes de esta revisión. En primer lugar, a la Comisión Asesora Presidencial en temas de desarrollo indígena, 1999. En esta comisión se expresa el reconocer a las organizaciones tradicionales indígenas a su sistema de autoridad y su derecho consuetudinario. Y en segundo, a la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, 2003. La comisión recomienda el reconocimiento de las instituciones e instancias organizativas propias de cada uno de los pueblos indígenas. Estimado jurado, desde el retorno a la democracia, comenzó un intento de redefinir la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Como hemos señalado, nuestra postura se basa en un principio básico e indispensable: el reconocimiento legal. En este sentido, como equipo reafirmamos nuestro compromiso de apoyar la concesión de este derecho a las diversas autoridades sociopolíticas de los múltiples pueblos indígenas, en nuestro país. Muchas gracias. Compañero de la contraparte. Considerando la forma en que se organiza el sistema sociopolítico chileno hoy, ¿podrían explicarnos con claridad cuál sería la forma en que las autoridades legalizadas se van a insertar en el sistema político del país, de modo que no solo sean un ente figurativo, sino que tengan participación política igualitaria? Recordemos que, por ejemplo, lo que aportan dentro del sistema legal es buscar visibilidad dentro de sus temas, porque, recalcando lo que mencionamos, lo que buscamos es reconocimiento legal, lo que se traduce a un tratamiento legal. Básicamente se reduce a una a un tratamiento legal para el pueblo. Representan, son la visibilidad de ellos, hablan por él. Ahora, claramente su autoridad está presente, ya tienen autoridad, eso es lo que queremos dejar bien en claro. Presentan autoridad dentro de su comunidad, pero el Estado no lo reconoce como tal. Ellos reconocen la autoridad tanto de, por ejemplo, diferentes organizaciones públicas, civiles, legales, como podría ser los carabineros, pero el Estado no reconoce su autoridad. Muchas gracias. Compañero, otra pregunta. Considerando las particularidades de los diferentes pueblos indígenas a lo largo del país, ¿cómo podrían ustedes garantizar que habrá consenso entre los indígenas para elegir a sus autoridades, evitando divisiones y conflictos? Recordemos que estas autoridades son sociopolíticas y van enlazadas a lo cultural de su cultura. Es diferente, por ejemplo, entre cada pueblo. Entonces, son elegidas de por sí, cada uno tiene sus diferentes
sus diferentes medidas, o por ejemplo, no cualquiera puede, en el caso que mencionamos, ser lonco, necesita ciertos requisitos que son medidos por el pueblo indígena, en este caso. Cada uno cuenta, por ejemplo, con sus diferentes requisitos. Entonces, no son autoridades civiles como tal, sino que son culturales y que tienen un trasfondo diferente. Entonces, muchas gracias. En nombre del jurado le quiero pedir su opinión respecto de lo siguiente. ¿Qué consecuencias, a su juicio, tendría el reconocimiento de las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas en el ordenamiento jurídico y constitucional del país? ¿Me podría repetir un poquito más fuerte la última parte, por favor? ¿Qué consecuencias tendría que se reconocieran las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas en el ordenamiento político y jurídico del país? En el ordenamiento político del país no generaría un impacto tan grande porque no estamos dando poder. Ya tienen autoridad dentro de sus pueblos. Entonces, realmente no estamos agregando, dándoles más poder, porque lo que hacemos es reconocerlos legalmente, a lo que se traduce en tratamiento legal. Muchas gracias. Buenos días, señor del jurado, equipo de la contraparte y público presente. Soy Tomás Robles y les presentaré el primer discurso de argumentación en contra de la tesis debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Señor del jurado, actualmente existen organizaciones internacionales y nacionales que se encargan de velar porque los derechos de los pueblos indígenas sean reconocidos y respetados. El instrumento más importante en la consagración de los derechos indígenas es el Convenio 169 emanado de la OIT en el año 1989, aprobado por el Congreso chileno el año 2009. Este convenio se aplica a todos los pueblos indígenas y tribales que ya existían al momento de la colonización. Abro comillas. Deben tomarse en cuenta sus costumbres o sus normas internas traspasadas de generación en generación. Deben tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Cierro comillas. Convenio 169 oit.www.bsn.cl. Además, existe la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la cual tiene como objetivo la promoción, la coordinación y la ejecución de la acción estatal de los planes de desarrollo de todas las personas pertenecientes a los pueblos indígenas de Chile. Estamos en contra de la tesis debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas porque el Estado, de hecho, reconoce y respeta sus autoridades ancestrales, como lo son el Lonco, la Machi, el Cacique, el Consejo de Ancianos y sus otras autoridades. Abro cita. El Estado ha formalizado paulatinamente estas autoridades con la creación de los cabildos, las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas y los consejos indígenas que actualmente ejercen la máxima autoridad de estos territorios. Cierro cita. www.conadi.gov.cl, mayo 2024. ¿Será un reconocimiento legal de sus autoridades lo que dará respuesta cabal a sus requerimientos? Si cada pueblo indígena puede tener su propio consejo, ¿resultará fácil un acuerdo de representatividad con 11 distintas y diversas realidades, culturas, costumbres y enfoques? Cito. Esto es relevante por cuanto se suele asumir equivocadamente que los indígenas sostienen una sola visión sobre el reconocimiento de sus derechos y lo que este y otros estudios han demostrado es la variedad y diversidad que existe entre ellos. Cierro cita. Claudio Fuentes, Ciberacadémico, marzo 2021. Además, la Ley 21.533 establece y reconoce a todos los pueblos indígenas como parte de la nación chilena.
y establece el respeto y promoción de sus derechos a través de las bases del Estado. ¿Para qué crear un nuevo marco legal que pudiera generar una división en una sociedad que ya funciona con reconocimiento y diálogo permanente? Señores del jurado, los pueblos indígenas son preexistentes al Estado chileno y ya contaban con su propia estructura sociopolítica antes de ser conquistados. Posteriormente, en la institucionalidad política chilena, han tenido importante representación en el Congreso, ministerios y otros cargos públicos. Por lo tanto, no nos parece necesario un reconocimiento legal de sus autoridades. Además, no podemos olvidar que el proyecto de reforma constitucional fue rechazado por amplia mayoría, porque particularmente el pueblo sentía que se le estaba dando mucha garantía a los pueblos indígenas. Abro cita. Las dos propuestas peor evaluadas según la encuesta Espacios Públicos fueron el Estado plurinacional y la creación de un sistema de justicia indígena. Revista Nueva Sociedad, octubre de 2023. Señor del jurado, por todo lo anteriormente argumentado, reiteramos enfáticamente nuestra postura en contra de la tesis. Debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo puede justificarse la negativa de reconocer legalmente las autoridades sociopolíticas indígenas si este reconocimiento está alineado con el derecho internacional que defiende la libre determinación de los pueblos? ¿Podría reiterar su pregunta, por favor? ¿Cómo puede justificarse la negativa de reconocer legalmente las autoridades sociopolíticas indígenas si este reconocimiento está alineado con el derecho internacional que defiende la libre determinación de los pueblos? Bueno, porque el reconocimiento legal de su autoridad no solucionaría ese problema. Buenos días. ¿No implica negar este derecho a perpetuar la exclusión histórica de los pueblos indígenas? No escuché la última parte, por favor. ¿No implica negar este derecho perpetuar la exclusión histórica de los pueblos indígenas? Si bien es importante la representación histórica que han tenido, pero definitivamente hay, como ya mencioné, hay diálogos y reconocimientos que se podrían fortalecer y no necesariamente esto se solucionaría, reitero, con un reconocimiento legal de sus autoridades. Gracias. En nombre del jurado quiero formularle la siguiente pregunta, y que es fundamentalmente para que nos aclare. Según su argumentación, las cosmovisiones de los pueblos indígenas y la del Estado chileno serían las mismas. ¿Cómo la de...? Usted ha planteado que, lo dijo, las cosmovisiones de los pueblos indígenas y la del Estado chileno son las mismas. Quiero que lo aclare, por favor. Disculpe, pero yo no mencioné eso en mi discurso. Entonces, por favor, quiero escucharlo de nuevo porque lo entendí mal. Mencioné que deben tomarse en cuenta sus costumbres o sus normas internas traspasadas de generación en generación, pero siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional. Gracias. Gracias. Estimado jurado,
contraparte, público presente. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Soy Javier Carrasco Madariaga, represento al Liceo Brainstorm de Temuco y hoy les voy a presentar nuestra segunda argumentación, postura a favor de la tesis. Debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Serrano, Ponce de León y Rengifo, en su libro de 2012, Historia de la Educación en Chile, 1810 a 2010, indican: las culturas originarias eran orales primarias. La forma de comunicación era la palabra hablada. Cierro cita. La tradición oral es lo que ha sido denominado como un derecho consuetudinario. Para José Delwin, investigador y antropólogo, en un simposio dentro del segundo Congreso de Antropología en 1995, corresponde a aquellas normas y reglas de comportamiento y de convivencia social que existen al interior de cada comunidad y de cada pueblo indígena. Cierro cita. Elwin plantea además que durante el periodo colonial y republicano fue impuesto a los pueblos indígenas los sistemas jurídicos y de derechos, siendo el pueblo mapuche quien resistió y mantuvo vigentes sus normas internas hasta su posterior derrota contra el Estado chileno en el siglo XIX. El estudio sobre tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre el Estado y la población indígena, en su informe final, presentado por el señor Miguel Alfonso Martínez, plantea el artículo 255 del informe. La humanidad ha contraído una deuda hacia las poblaciones indígenas por daños que históricamente se les ha causado. Por consiguiente, por razones de equidad y justicia histórica, es preciso compensarles por esos daños. Integrante del jurado. Reconocer legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas no es solamente un acto de justicia, sino más de aceptación y de visibilización de culturas y pueblos que han sido históricamente postergados. Hablar de deuda histórica es instalarse en la polémica, en especial porque es un concepto que no siempre se determina con la debida responsabilidad. Carlos Pérez Soto, filósofo e investigador chileno, en un ensayo de 1999 titulado Sobre el problema mapuche, apuntes para una discusión, reconoce la deuda histórica del Estado chileno hacia los pueblos indígenas, y en especial al pueblo mapuche, como un atropello cultural y étnico, con dimensiones materiales de un atropello militar y jurídico, donde además ha habido una discriminación, desprecio, transculturización forzosa, homogenización impuesta, desconociendo el derecho del pueblo mapuche a su propia cultura. Desde el retorno a la democracia, los sucesivos gobiernos han manifestado una voluntad de avanzar en el reconocimiento de estos pueblos, con el propósito de saldar esta histórica deuda. Esta voluntad se ha expresado con acciones concretas, como por ejemplo, la Ley Indígena de 1993, que que entregó por primera vez el reconocimiento legal a los pueblos indígenas y creó la Corporación Nacional Indígena. Segundo, la creación del Fondo de Desarrollo Indígena, 1996, que busca ayudar a contribuir el desarrollo integral de las comunidades, corporaciones y la nación indígena. La aprobación del convenio 169 de la OIT 2008, que establece el mandato de consulta de los pueblos originarios. Estimado jurado, el reconocimiento de las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas no es solamente un acto de arbitrario ni meramente simbólico, sino que es un gran avance significativo en el respeto y la garantía de los pueblos originarios, fortaleciendo la relación entre el Estado chileno y los pueblos indígenas, tratando de vincular la justicia y el respeto mutuo. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. De la contraparte. Actualmente los gobiernos están obligados a cumplir con los estándares internacionales de los derechos humanos, de reconocerse legalmente las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. ¿No sería más compleja la supervisión para evitar que se transgredan o se vulneren, por ejemplo, a niños o mujeres al interior de las comunidades? Muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que nosotros tenemos una vista occidental de los pueblos originarios, por decirlo así, diferentes culturas, etcétera. O sea, que se transgredan, como dijiste, entre niños, mujeres, sería involucrarnos en su polémica, en su cultura. Porque los pueblos originarios se adaptan a nosotros y nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Siempre y cuando se vulnere algún derecho o cosas así, el gobierno, el Estado, tendrá que involucrarse. Compañeros de la contraparte, ustedes señalan que el reconocimiento legal de las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas sería necesario para resguardar los derechos de estos pueblos.
¿Acaso con el hecho de tener nuestras autoridades legalmente reconocidas, hemos conseguido que no se sigan vulnerando los derechos de la población a lo largo de la historia de Chile? Muchas gracias. Lo que buscamos especialmente es que a los pueblos indígenas les demos visibilidad, una voz, porque nosotros tratamos de reconocer y atañar a los derechos de los pueblos indígenas. Pero más que eso, sería como lograr una asimetría entre el Estado y los pueblos, entre reconocimiento, porque el Estado no reconoce debidamente a los pueblos indígenas. Entonces eso es lo que buscamos nosotros. Muchas gracias. Buenos días. En nombre del jurado, quisiera preguntar a propósito de tu expresión que el reconocimiento implica un gran avance y que podría vincular la justicia y el respeto mutuo. La pregunta es, ¿cómo? Muchas gracias por su pregunta. Bueno, el que como nosotros, los pueblos indígenas, respetamos y le damos su reconocimiento al pueblo, o sea, el Estado chileno tiene que darnos ese reconocimiento a nosotros y la justicia histórica, esa deuda que se ha generado hacia los pueblos originarios e indígenas de nuestro país. Gracias. Buenos días, señores del jurado, equipo contendor y público presente. Soy Francisca Cárdenas. Para iniciar nuestra argumentación en contra de la tesis, debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Cabe preguntarse, ¿quiénes se constituyen actualmente como autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas en Chile? En primer lugar, podemos considerar la situación del pueblo mapuche, por su trascendencia en la historia nacional. Como lo plantea José Ancán Jara en su texto de Kume Molfuncha, Civilizados a Media, revista Latinoamérica Polis 2014, abro cita. La incorporación forzada del territorio mapuche al Estado de Chile a fines del siglo XIX provocó importantes desestructuraciones, generando que las organizaciones mapuches reemplazaran en la interlocución con el Estado a las estructuras de poder tradicional. Cierro cita. Por otro lado, el documento de Matías Mesa Lopandía, Biblioteca Nacional del Congreso 9 de noviembre de 2021, menciona el surgimiento de un movimiento mapuche en el siglo XX, liderado por figuras como Francisco Melibilu, Manuel Manquilef y Venancio Coñepán, quien fundó la Dirección de Asuntos Indígenas, evidenciando la importancia de la representación y derechos de los pueblos indígenas. Han surgido otras organizaciones tales como la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía y el Consejo de Todas las Tierras. En el año 2020, con la promulgación de la ley número 21.273, se establece el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, conformado por representantes de los 10 pueblos originarios reconocidos oficialmente hasta esa fecha, electos mediante un proceso que asegura la participación legítima y democrática de los pueblos originarios. Por lo dicho, señores del jurado, en el contexto de nuestra nación chilena estamos en contra del reconocimiento legal de las autoridades sociopolíticas, porque ya existen instancias de reconocimiento, participación en las estructuras del Estado, promoviendo la integración y defensa de sus derechos. Desde otro punto de vista, el reconocimiento legal de sus autoridades implica, entre otras demandas, aceptar el ejercicio de autodeterminación, es decir, una estructura paralela de administración y justicia. Señores del jurado, sabemos que existe un problema de reconocimiento de autonomía. Sabemos que la diversidad cultural no se ve reflejada en la actual estructura política. Sin embargo, el problema que existe no se soluciona con el reconocimiento legal de sus autoridades. No es la falta de institucionalidad la causa, sino la falta de acuerdo político. Si ya es difícil llegar a consensos, ¿no será más aún difícil incorporando nuevas estructuras de poder? ¿Y cuáles serían las reales atribuciones de estas nuevas figuras de autoridad?
Otros aspectos que se deben considerar es el alto porcentaje de población indígena urbana, cercana al 70% según la noticia publicada en el sitio oficial CONADI el jueves 23 de marzo del 2023, como también la heterogénea distribución demográfica a lo largo del territorio nacional. En conclusión, estamos en contra del reconocimiento legal de las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas, porque no existen condiciones contextuales, demográficas, ni los consensos necesarios para un cambio de tal envergadura en el Estado chileno. Muchas gracias. Buenos días. Si las autoridades indígenas ya desempeñan un rol crucial en la mediación de conflictos y en la organización social dentro de sus comunidades, ¿por qué sería un problema o un inconveniente su reconocimiento legal? ¿O no debería verse como una forma de fortalecer la coordinación y mejorar la gobernanza en esa región? Otorgar un reconocimiento legal explícito podría fragmentar aún más la estructura política y administrativa del país, creando múltiples sistemas paralelos que podrían complicar la gobernanza y la representación. Además, podría ser difícil alcanzar un acuerdo de representatividad entre las diversas realidades de los pueblos indígenas, lo que añade además la complejidad en lugar de soluciones. Y si es por fortalecer, se podría fortalecer el cumplimiento de los acuerdos ya establecidos por el Convenio 169 de la OIT. ¿Cómo justificar la omisión de estas formas de autoridad dentro de la actual demanda por el diálogo y entendimiento que busca incluir a todas las voces? ¿Me repite las preguntas? Ok. ¿Cómo se puede justificar la omisión de estas formas de autoridad cuando está la actual demanda por el diálogo y entendimiento que busca incluir a todas las voces? Compañero de la contraparte, repito lo de mi discurso. En el año 2020, con la promulgación de la Ley 21.273, se crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, conformado por representantes de los 10 pueblos originarios reconocidos oficialmente hasta esa fecha y elegidos mediante un proceso que asegura la participación legítima y democrática de los pueblos originarios. Buenos días. Buenos días. En nombre del jurado quiero preguntar, siguiendo la línea de su discurso, reconocer a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas, ¿es necesariamente reconocer la autodeterminación? ¿Y por qué? ¿Me puede decirle? Reconocer a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas, ¿es necesariamente reconocer la autodeterminación? ¿Y Sí. por qué? Sí, porque autodeterminación, derecho de un pueblo a gobernarse a sí mismo y tomar decisiones sobre su propio futuro. Eso da a entender de que reconocer legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas implica una autodeterminación. Muchas gracias. La profesora y el profesor capitán disponen de 15 minutos para reunirse con sus equipos y preparar la fase de contraargumentación. Reiniciamos este debate con el discurso de contraargumentación de la postura en contra. Buenos días, señores del jurado, equipo de la contraparte y público presente. Mi nombre es Millaray Jara, parte de la bancada en contra de la tesis debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas.
Señores del jurado, luego de escuchar los discursos de la contraparte, reafirmamos nuestra postura en contra de la tesis. La verdad es que como bancada somos conscientes de la realidad de los pueblos indígenas de nuestro país, de las injusticias, discriminaciones y otras situaciones en las que han sido víctimas a lo largo de los años, en donde incluso se han usado eufemismos disfrazando verdades vergonzosas, como la mal llamada pacificación de la Araucanía, en la que el abuso, la matanza y el horror son innegables. No obstante aquello, en nuestras argumentaciones, a diferencia de la contraparte, hemos dado cuenta del avance que han habido en la participación democrática de estos pueblos, mediante instituciones gubernamentales y representativas de ellos, que se preocupen de que sean respetados y considerados, que formen parte del espectro político de nuestra nación y que sean representados sin discriminación alguna, que se promueva la igualdad de oportunidades y de trato, tal como lo dicta el Convenio 169 de la OIT. Los pueblos deben tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional o con los derechos humanos. Queremos recordarle a la contraparte que las autoridades de los pueblos indígenas y los mismos pueblos son preexistentes al Estado chileno, con una jerarquización clara y válida para ellos. Por ende, ¿por qué necesitarían un reconocimiento legal? Señores del jurado, para la bancada contraria no parece importante el aspecto de que en Chile todo está normado y mandatado por la Constitución, la cual es clara y precisa y en su artículo 3 señala, abro comillas, Chile es un Estado unitario, cierro comillas. Esto quiere decir que posee un solo centro de poder, las personas obedecen a una sola Constitución y la organización política abarca todo el territorio nacional. Como si eso no bastara, en su artículo 7 señala, abro comillas, ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse ni aun a pretextos de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Cierro comillas. Por lo tanto, para hablar de reconocimiento legal de las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas, no basta solo con el deseo, la intención o la exigencia, sino que lo que se requiere para tal efecto es un cambio a la Constitución. Y como lo hemos recordado en nuestros argumentos, el cambio a la Constitución que fue planteado y que fue rechazado, justamente porque la cuestión de los pueblos indígenas ahí planteada generó una gran controversia. El equipo de la contraparte da a entender que legalizar las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas vendría a solucionar los conflictos históricamente existentes, lo que basándose en nuestros argumentos significaría por lo menos en el presente inmediato una utopía. ¿No es acaso mejor fortalecer las instituciones ya vigentes y cogestionar sus patrimonios culturales? Señores del jurado, mientras el Estado respete los tratados internacionales suscritos y relacionados con los pueblos indígenas, mientras se les otorgue las facilidades para su participación, mientras haya diálogo intercultural verdadero y se adopten acuerdos que aseguren efectivamente sus derechos individuales y colectivos, seguiremos estando en contra de la tesis debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muy buenos días. En su segunda argumentación mencionaron que existe una falta de acuerdo político. ¿Cómo se lograrán acuerdos políticos si sus autoridades sociopolíticas no son reconocidas legalmente? Bueno, compañeros de la contraparte, nosotros estamos a favor de que se mejore su participación, la cual ya se hace mediante instituciones ya vigentes que representan a los pueblos indígenas. Pero si me preguntas cómo podríamos mejorar esta participación, te nombro 3 maneras: escaños reservados, cuotas de participación, mejores consultas y pactos de acuerdo. ¿Cómo podemos garantizar que de no entregar este reconocimiento no se siga atropellando con el desarrollo de estos pueblos ancestrales y preexistentes? Compañeros de la contraparte, nosotros reconocemos que como bien mencioné, que los pueblos indígenas han sido víctimas a lo largo de la historia.
pero sin embargo también reconocemos que han habido avances en su participación y su representatividad en el espectro político de nuestra nación. Buenos días. Buenos días. En nombre del jurado, quisiera preguntar qué se entiende por autoridad sociopolítica en el contexto de la tesis que están defendiendo y la postura. Claro. Deme un segundito. Autoridades sociopolíticas, abro comillas, son los líderes o estructuras que representan y organizan un grupo social en temas políticos y sociales. Cierro comillas. Si le nombro un ejemplo, en el contexto mapuche, los líderes como el Francisco Melibilu representan la voz de su comunidad en negocios con el Estado. Muchas gracias. Muy buenos días, señoras y señores del jurado, compañeras y compañeros de la contraparte y audiencia en general. Mi nombre es Amaya Quesada Urrutia y en esta oportunidad les presentaré nuestra primera contraargumentación, postura a favor a la tesis. Debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Primero que todo, queremos comenzar con que estamos discutiendo sobre autoridades sociopolíticas indígenas que representan a su cultura ancestral. Quiero dar a entender con esto que ellas de por sí ya tienen una autoridad dentro de su comunidad que es respetada. Ellos no necesitan un reconocimiento legal, pero para su comunidad, que quede claro. ¿Qué ganarían ellos con un reconocimiento legal? Que el Estado chileno permitiría a estas autoridades ejercer sus funciones tradicionales de manera formal y dentro de un marco jurídico que también, recordemos que parece que a los compañeros de la contraparte solo está el constitucional. No, existen más formas de reconocer legalmente a estas autoridades sociopolíticas indígenas. Su reconocimiento implicaría otorgarle a una autoridad formal para actuar dentro de su comunidad en temas de libre determinación. Quiero plantear lo siguiente. El pueblo indígena reconoce a las autoridades del Estado, pero ¿qué pasa? Que el Estado no reconoce a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas, porque es muy diferente una autoridad sociopolítica, por ejemplo, como lo puede ser en el caso de los Aymaras, el Malcu o el Lonco. Autoridades sociopolíticas los reconoce, pero el problema es que el Estado no los reconoce, entonces no hay una simetría en esto. La relación debe ser simétrica, recíproca. El Estado debe reconocer a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas para que haya un equilibrio de igual a igual, así se podría llegar a una armonía y entendimiento. También mencionaron en su argumentación 2 sobre la autodeterminación, que también se podría ver como la libre determinación. Para esto quiero citar a James Anaya, ex relator de la ONU para los pueblos indígenas y abogado estadounidense. Él menciona sobre la libre determinación que es el derecho humano a autodeterminar nuestro destino y propósito, pero esto no puede atentar contra la normativa del Estado. También. El reconocimiento legal de las autoridades sociopolíticas indígenas debe entenderse como un fortalecimiento de la libre determinación que yo acabo de explicar, que es que ellos puedan decidir sobre su propio destino. Esta libre determinación, que quede muy claro porque los compañeros de la contraparte hablan sobre pluralismo jurídico, como que se reconocerían también sus leyes, sus normas, pero no es así. Aquí estamos hablando, la tesis lo dice, sobre un reconocimiento de una autoridad sociopolítica. Por ende, esta libre determinación no busca la superposición de las normas indígenas con las leyes del Estado, sino que más bien busca el reconocimiento de estructuras de autoridad que ya existen y funcionan de manera efectiva en sus comunidades. Es decir, que no busca reconocer su justicia, busca reconocer una autoridad. Por último, los compañeros de la contraparte mencionan que han habido avances en el reconocimiento. Y les pregunto yo, ¿acaso no sería un avance? Porque el primer paso
es que la sociedad conozca sus orígenes, conozca su historia, aprecie los valores de los pueblos indígenas. El Estado y la sociedad deben realizar un esfuerzo importante para visibilizar y conocer a los pueblos indígenas que son anteriores a la conformación del Estado de Chile. Muchas gracias. Buenos días, compañera de la contraparte. Buenos días. Permítanme realizar una intervención. Ustedes a lo largo de su introducción y argumentaciones se refieren y mencionan que los pueblos indígenas se reconocen ya legal y constitucionalmente. Es por ello que nos gustaría aclarar que no están reconocidos constitucionalmente, solo en una ley. Por lo tanto, señores del jurado, no hay claridad en sus argumentos. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, acompañado de la contraparte, pero decir que no hay claridad en nuestros argumentos me parece algo exacerbado, ya que ustedes mismos mencionan de que hay un reconocimiento. Nosotros estamos hablando de que, claro, hay un reconocimiento, pero de que existen. Es muy diferente. No reconocen a sus autoridades sociopolíticas y, como ya mencioné anteriormente, no es un reconocimiento constitucional, pero a ustedes se les olvida que existen diferentes maneras de reconocimiento en un marco legal, como lo puede ser una ley, que no necesariamente tiene que estar en la Constitución. Buenos días, compañera de la contraparte. Buenos días. Anteriormente mi compañera de bancada realizó una pregunta respecto a cómo garantizar el consenso entre estos pueblos indígenas. A lo que se respondió son sociopolíticas y van enlazados a la cultura, su cultura. Nombraste que nombró que tienen sus diferencias. Entonces, vuelvo a reiterar, ¿cómo aseguras un consenso coherente entre los pueblos indígenas? ¿Puedes repetir lo último que dijiste? ¿Cómo aseguras un consenso coherente entre los pueblos indígenas? Entre ellos. Bueno, un consenso. Ellos, los pueblos indígenas, ya tienen su manera, es cultural la forma en que ellos eligen a sus autoridades sociopolíticas, porque recordemos que son sociopolíticas indígenas, no civiles. Nosotros lo vemos desde nuestro lado de vista, como ya mencionamos, occidental, de cómo nosotros elegimos a nuestras autoridades. Ellos ya tienen su cultura y debemos respetarla. En nombre del jurado quisiera preguntar. En el marco de este debate se ha hecho mucho énfasis en las autoridades del pueblo mapuche. Sin embargo, quisiéramos conocer que pudiera mencionar a lo menos una autoridad de otro pueblo indígena que no sea mapuche, qué función cumple específicamente dentro de su pueblo y por qué sí habría que reconocerlo legalmente. Muchas gracias. Sí, estaba pensando lo mismo que, por ejemplo, que los compañeros de la contraparte no han mencionado a ninguna autoridad sociopolítica, o cuando se mencionan a los pueblos indígenas se mencionan solamente al pueblo mapuche, lo cual me parece que es poco acertado, ya que tenemos que darle visibilidad a todos por igual a los pueblos indígenas. Y sobre otra autoridad sociopolítica a los pueblos indígenas, como ya mencioné, el Malcu, que vendría siendo un líder para los Aymara, para los Aymara. Él vendría siendo como el líder de la comunidad. Mira. Buenas tardes a todos los presentes. Soy Martina Inostroza. Desde nuestra postura en contra de la tesis, debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas, relevamos la palabra reconocer, ya que ello implica conocer y valorar, frente a lo que cabe preguntarnos, ¿qué tanto conocemos a los pueblos indígenas? Su costumbre, su justicia, su concepción de espacio territorial, distinto del nuestro, por cierto. ¿Se puede reconocer algo que no se conoce lo suficiente?
La bancada contraria defiende su postura basándose en hechos históricos, que son indiscutibles, muchos de los que compartimos. Sin embargo, la historia se ha seguido contando y se ha avanzado en el reconocimiento y reparación de las injusticias. Esto quedó claro en nuestras argumentaciones cuando mencionamos organismos internacionales y nacionales que han estado y están presentes en la preocupación por la participación y el respeto de los pueblos indígenas a los estados correspondientes, algunos con mayores logros que otros. Señores del jurado, permítanos hacer referencia a un hecho jurídico que da cuenta de la supremacía del Convenio 169. Extraído del texto de los pueblos indígenas y el derecho, José Aylwin, Matías Mesa Lopendía y Nancy Yáñez, 2013. Cito: las normas del Convenio 169, que fueran parte de la costumbre internacional, eran obligatorias para el Estado de Chile aún antes de su ratificación. Cierro cita. Una demostración de ello es el caso de la Machi Francisca Linconado, quien reclamó por la tala de bosque nativo en territorio ancestral de su comunidad, contra la sociedad Palermo Limitada. La justicia chilena falló a favor de la Machi Linconado y pese que el caso podría ser resuelto en el mismo sentido, invocando solo la normativa forestal, resolvieron considerando el Convenio 169, a pesar de que no entraba en vigencia aún. Señores del jurado, esto contradice el argumento de la contraparte cuando afirman que sin un reconocimiento legal de las autoridades, los pueblos indígenas estarían desprotegidos ante la defensa de sus derechos. Para nuestra bancada resultan poco relevantes los argumentos del equipo contendor, por cuanto se refieren principalmente a aspectos de reivindicación, que no mejorarán radicalmente solo con el reconocimiento legal de las autoridades. Señores del jurado, la contraparte no aborda aspectos claves que implica la tesis y que originan interrogantes legítimas del reconocimiento legal de las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Por ejemplo, de aprobarse este reconocimiento, ¿cómo serían elegidas esas autoridades? ¿Qué recursos administrarían? Los argumentos de la bancada contraria pretenden configurar una nueva realidad, donde las autoridades de los pueblos indígenas sean autónomas a las decisiones sociopolíticas de sus pueblos. Sin embargo, ¿qué tan posible es soñar aquello cuando han pasado décadas y Chile no ha aprobado una modificación a la Carta Fundamental que posibilite tal reconocimiento? ¿Habrá voluntad de nuestro país para dicho reconocimiento cuando fuimos uno de los últimos países en suscribir el Convenio 169 de la OIT? Nos gustaría soñar junto con ellos y nuestros argumentos no desconocen la multiplicidad de sus derechos. Sin embargo, debemos avanzar hacia una estructura sociopolítica vinculante en representatividad y participación. Por lo que estamos en contra de la tesis, debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Compañera de la contraparte, buenas tardes, parece que buenas tardes. ¿Por qué ustedes han mencionado en diferentes discursos que es utópico, que es soñar? Usted mismo lo ha mencionado. ¿Es acaso irreal el avance que se puede obtener a través del reconocimiento legal de las autoridades sociopolíticas? ¿Por qué lo vemos siempre como algo utópico, como algo que no puede suceder? Cuando esto es una opción a abrirse a un nuevo paso para la armonía y el entendimiento entre el Estado y los pueblos indígenas. Desde nuestra perspectiva, lo vemos de forma utópica y de que soñar hacerlo por la diferencia de los países, de los pueblos indígenas, que hay, que son 11 reconocidos, y lo cual desestructura y no permite un consenso político y llegar a un consenso entre todos esos pueblos indígenas. Compañera de la contraparte, nosotros como equipo lo que planteamos es que al darle reconocimiento a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas, lo que buscamos es darles una voz. No les estamos intentando entregar un poder o crear un consenso, sino es entregarles una voz. Como lo han mencionado mis compañeros en las argumentaciones y contraargumentaciones, los pueblos indígenas ya poseen esa voz en diferentes leyes, en el Convenio 169, el cual se encarga ya de la protección y de escuchar a los pueblos indígenas y darle la participación e integración que necesitan en el Estado. Muy buenas tardes. En nombre del jurado quisiera hacer la misma pregunta que se le ha hecho a la bancada contraria. Quisiera que se nos mencionara, a lo menos, una autoridad
sociopolítica de otro pueblo originario que no sea el mapuche? ¿Qué función cumple y por qué no habría que reconocerla legalmente? Bueno, permítame. Los sabios de Mikin son los ancianos respetados que poseen conocimiento y tradiciones sobre la cultura. Ellos se encargan de transmitir valores, historias y prácticas en su cultura, su comunidad, perdón. Muy buenos días a todos, estimado jurado, público presente y compañero de equipo rival. Me presento, mi nombre es Alessandro Lozano Labrín y represento al Liceo Brainstorm de Temuco. En esta ocasión seré la segunda contraargumentación sobre la tesis de reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Postura a favor. Bueno, quisiera comenzar con algo que fue lo que acotaron los compañeros de la contraparte, que los pueblos ya se encuentran reconocidos, y como dijo mi compañera Maya, sí, se encuentran reconocidos, mas no son autoridades sociopolíticas, y eso es lo que nos compete en esta tesis, el reconocer las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas, que merecen una voz, merecen un reconocimiento. Estos han sido perpetuados por una invisibilización gracias a esto. También acotan la complejidad de este reconocimiento. Y sí, es complejo, mas no es una excusa para no completar este reconocimiento, que es necesario para poder llegar a un entendimiento y armonía entre el pueblo indígena y el pueblo chileno. También comentan sobre que existen instancias donde estas son reconocidas, estas autoridades. Estas instancias son circunstanciales. El pueblo no merece ser constantemente reconocido y tener una voz y poder estar ser participativos en esto. Recordarles que también no estamos dotando ningún poder sociopolítico dentro de nuestra civilización. Estos son reconocidos como una autoridad sociopolítica indígena, más no civil. Nosotros no estamos dotando de ningún tipo de poder civil a las autoridades, solo estamos reconociendo formalmente su función pública dentro de una comunidad. También conozco todos y cada uno de los discursos de mis compañeros y en ningún momento hemos hablado sobre el reconocimiento constitucional de las autoridades. Para nada, por favor, no nos confundamos, compañeros de la contraparte y público que nos acompaña. Y jueces. También ustedes mencionan algo muy importante, algo muy que no podemos tomar a la ligera, que es la plurinacionalidad. Que, como ustedes dicen, fue un factor de rechazo. Ahora bien, ¿este reconocimiento fue un factor de rechazo? ¿Fue el único? Vuelvo a repetir. Ustedes mencionaron la plurinacionalidad como un factor de rechazo a la constitución propuesta. Ahora yo les pregunto, ¿esta es la única razón por la cual se hizo el rechazo? De ser así, la tesis que hoy nos compete no plantea la plurinacionalidad. Ahora bien, señores del jurado, público, lo invito a pensar con nosotros, lo invito a reflexionar. El rechazar la autoridad sociopolítica de los pueblos indígenas perpetúa un legado de omisión y marginalización histórica dentro de nuestra historia como pueblo chileno. La libre determinación es autodeterminar nuestro destino y propósito, pero no puede atentar a ninguna de las normativas del Estado. El reconocimiento lo que busca es reducir tensiones y promover un diálogo más efectivo y pacífico, donde se busque el entendimiento y la armonía del pueblo indígena con el pueblo chileno. Muchas gracias. Compañero de la contraparte, si se reconocen legalmente las autoridades sociopolíticas y éstas pueden ejercer de manera autónoma, ¿cómo el gobierno central puede intervenir, prever o evitar que surjan conflictos o necesidades al interior de las comunidades sin que se constituya paternalismo o intervencionismo a su autodeterminación, que por cierto no está completamente presente? ¿Podría repetirme la pregunta? Si se reconocen legalmente las autoridades sociopolíticas y éstas pueden ejercer de manera autónoma, ¿cómo el gobierno central puede intervenir, prever o evitar que surjan conflictos o necesidades al interior de las comunidades
sin que constituya paternalismo o intervencionismo a su autodeterminación, que por cierto no está completamente presente? Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, ocupaste un término muy especial, la verdad, que sería de manera autónoma. La autodeterminación, como hemos planteado nosotros y ustedes, está siempre dentro de un marco jurídico y legal. Ahora, como hemos dicho, no estamos dotando de ningún poder, por lo cual el poder que ellos ya tienen no tiene por qué ser sometido ni nada, porque esto es un poder que ellos tienen. Solamente estamos reconociendo su poder formalmente dentro de nuestro pueblo. En nuestra contraargumentación dijimos que no podemos reconocer algo que no conocemos. ¿No es mejor opción que el Estado de Chile se impregne de la diversidad de los que aportan los pueblos indígenas, promoviendo su participación en la institucionalidad chilena en lugar de promover un separatismo con nuevas autoridades sociopolíticas que marcaría una mayor? Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias por tu pregunta. O una acotación, no sé, la verdad no entendí mucho, pero bueno, te voy a responder de todas maneras. Sí, estamos de acuerdo que tiene que haber un avance en lo que sería el reconocimiento, pero como hemos planteado nosotros, esto es un avance, es un paso hacia adelante, es un antes y un después, ya que esto es un comienzo pequeño, pero puede llegar a ser mejor. Estamos totalmente de acuerdo, queremos mejorarlo. Muchas gracias. Buenas tardes. De acuerdo a su discurso, se utilizó el concepto de merecer, de merecer, el merecer. ¿Cuáles serían los factores por las cuales las autoridades de los pueblos, sociopolíticas de los pueblos indígenas merecen el reconocimiento legal? Bueno, esto también atañe a lo que vendría siendo una deuda histórica, que de hecho lo planteamos dentro de nuestra introducción. Ahora bien, reconocen, ya que estos son reconocidos como un pueblo, más no sus autoridades, y esas autoridades no son escuchadas por el pueblo chileno. Nosotros, el pueblo chileno, como hemos planteado, el pueblo indígena ya reconoce a las autoridades del pueblo chileno, más no los pueblos chilenos a las autoridades. Y estos buscan este reconocimiento para poder llegar al trato legal. Muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Rocío Matus y me corresponderá dar el discurso de conclusión. Nuestra postura en contra de la tesis debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas, obedece a la certeza de que en nuestro país no existen los elementos contextuales ni las voluntades políticas, ni conciencia social, ni verdadero conocimiento acerca de las particularidades de cada pueblo. Destacamos en nuestros argumentos la importancia de organismos internacionales que marcan las pautas para que el respeto y reconocimiento por los pueblos indígenas sea asegurado, como el Convenio 169 de la OIT, y organismos nacionales que se encargan de representarlos e interactuar con el gobierno central, como la CONADI, y también mencionar al Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas. Durante nuestras argumentaciones también nos hemos referido a la diversidad cultural y geográfica de los pueblos reconocidos actualmente, lo que supone una heterogeneidad de los mismos, lo que podría generar una dificultad fáctica de consenso a la hora de determinar a sus autoridades y a la administración de recursos. En nuestras intervenciones relevamos la importancia de la participación y la unidad versus la división y separatismo, que podría acarrear la legalización de las autoridades sociopolíticas, creando múltiples sistemas legales y políticos que podrían atentar contra la cohesión y la unidad nacional. En este punto nos hemos referido a la votación del proyecto de nueva Constitución. Señores del jurado y equipo de la contraparte, establecimos claramente que no es el hecho de legalizar a las autoridades indígenas lo que les da validez, porque la autoridad no es algo que se asigne, sino que se gana como parte de su cosmovisión y de acuerdo a las características particulares de los pueblos reconocidos. El reconocer legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas implica resignificar el territorio,
y resignificar también la forma de relacionarse entre los pueblos mismos y entre estos y el territorio. Pero podríamos agregar algo más. ¿Qué territorio? Señores del jurado, todo lo anteriormente señalado y expuesto durante este debate nos obliga a reiterar nuestra postura en contra de la tesis debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Integrantes del jurado, equipo de la contraparte y público presente. Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Darío Rifugi Paulou y presentaré nuestra conclusión, postura a favor a la tesis. Debe reconocerse legalmente las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Iniciamos nuestra argumentación, fundamentando el reconocer en las acciones de aceptación y admisibilidad hacia una cualidad o condición de un individuo o un grupo. De esta manera, reconocer implica la existencia de una relación que para el propósito de este debate es entre el Estado y los pueblos indígenas. Esta relación debe ser simétrica y recíproca. En relación a esto, el filósofo y teórico político alemán Rainer Forst, en su obra de 2014, Justificación y Crítica, plantea que el reconocimiento debe basarse en justificaciones recíprocas, con la que todos los involucrados estén de acuerdo. De lo contrario, podrían generarse casos de exclusión o dominación, no respetando así la autonomía de todos los involucrados. La falta de reconocimiento legal de las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas por parte del Estado chileno genera un debilitamiento en la relación de ambas partes. Durante el año 2016, en medio de los diálogos participativos del proceso constituyente, se realizaron a lo largo del país los denominados encuentros locales autoconvocados. Dentro de las diversas propuestas en materia de los pueblos indígenas, se planteó el reconocimiento político y de toma de decisiones en las autoridades ancestrales y religiosas de los pueblos indígenas. Por su parte, durante los años 2022 y 2023, nuestro país se sometió en el contexto de un desafiante escenario político y social a dos procesos constituyentes. La propuesta de 2022 tomó como base muchas de las propuestas del proceso de 2016. El artículo 34 del denominado texto definitivo plantea respecto a los pueblos indígenas reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades, propias o tradicionales, y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida pública, política, económica, social y cultural del Estado. Integrantes del jurado, como equipo hemos presentado, argumentado y expuesto evidencia sólida que demuestra que entregar reconocimiento legal a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas no responde al capricho de unos cuantos o a una situación circunstancial del momento, sino que esta es una cuestión pública y vigente y profundamente relevante, respaldada en la legislación y derecho internacional. Quisiera concluir nuestra postura con lo siguiente. Cualquier intento de justificar el no otorgarle y reconocimiento legal a las autoridades sociopolíticas indígenas constituye una vulneración a los derechos de estos pueblos. Muchas gracias. Buenas tardes a ambos equipos, ahora sí. En nombre del jurado solamente felicitarles a ustedes, también a su profesor y profesora, capitanes, principalmente por el desarrollo que han tenido a lo largo de este torneo, ¿ya? Tanto en sus habilidades lingüísticas como en el plano personal. Para nosotros ha sido tremendamente satisfactorio también verles en esta instancia y nos emocionamos profundamente también. Estos temas son complejos, los temas de la final son siempre también muy controversiales, ¿ya? Y han defendido las ideas también con mucho respeto por el otro equipo, eso también se agradece. Y yo creo que los represento también a todos acá cuando digo que de verdad estamos muy orgullosos también porque hayan llegado a esta instancia. Así que reitero las felicitaciones para ambos equipos con sus profesores capitanes.
A través de las pantallas de TV UCT hemos debatido sobre ¿debe reconocerse legalmente a las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas? Agradecemos en nombre del Ministerio de Educación a través de su Seremi de la Araucanía y del Departamento Provincial de Educación Cautín Norte y de la Universidad Católica de Temuco a todas y todos quienes han sido parte en este segundo debate de la final de Argumenta 2024 en su quinta versión. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Y llegamos al final de este intenso debate sobre el reconocimiento legal de las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas. Sin duda nos sorprendió la capacidad de argumentación por parte del Liceo Brainstorm de Temuco, como también del Liceo Arturo Valenzuela de Cunco. Una temática que nos hace reflexionar y sin duda cuestionarnos sobre lo que implica el reconocimiento legal de las autoridades sociopolíticas de los pueblos indígenas y cómo también podemos construir un país donde se reconozca y valide el derecho a participación de los pueblos originarios de nuestro país. Esto fue un nuevo capítulo de Argumentación 2024. Nosotros nos vemos muy pronto. Cuídese, que esté muy bien.